Se trata de la fuerza de rozamiento. Entonces, nosotros habíamos visto, ¿no? En las anteriores clases que cuando un objeto está sobre una superficie, por ejemplo, este es un objeto y este es el piso, vamos a dibujarlo con otro color, ese es el piso, y este es un objeto cualquiera, una rueda, una caja, que está apoyada sobre una superficie, entonces aparece una fuerza. Esa fuerza se llama fuerza normal. Cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre del objeto, lo que hago es dibujar la fuerza normal de esta manera, ¿no? Siempre empujando al objeto y perpendicular a esta línea imaginaria que representa la superficie. Siempre perpendicular a la superficie. Esta es la fuerza normal. Eso lo habíamos explicado ya bastantes veces. Les había recomendado que para que experimenten eso, simplemente sean conscientes de cómo ahora mismo su pie que está apoyado en el piso, ustedes sienten como una presión de parte del piso. Esa fuerza o eso que es lo que sienten ustedes ahora mismo se llama fuerza normal. O también apóyense con las manos en la pared o traten de empujar la pared. Van a ver que van a sentir como una presión en las manos. Esa es la manifestación de la fuerza normal de parte de la pared, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver algo adicional. Porque estas fuerzas nada más que hemos visto, la fuerza normal, la fuerza que hemos estudiado estas semanas, ocurre cuando las superficies son totalmente lisas. Y acá te vas a dar cuenta de la diferencia. Una superficie lisa es así, totalmente, digamos, plana, ¿no? Suave. En cambio, una superficie rugosa es áspera. Esto de acá es una superficie lisa. Y la que ven a la izquierda son superficies rugosas. Estas de acá son superficies lisas. Superficies lisas sin rozamiento. Acá no hay rozamiento. En estas superficies no existe rozamiento. Esto voy a borrarlo porque esto ya es más de lo mismo que hemos visto estas semanas. Cuando te digan que una superficie no tiene rozamiento, está haciendo referencia a superficies que son totalmente lisas, ¿ya? Sin rozamiento. Pero en realidad no existen este tipo de superficies. Hay situaciones en las que podemos aproximarnos a este tipo de superficies, como por ejemplo en una pista de patinaje. No sé si alguna vez han visto que patinan sobre hielo. Entonces, esa superficie que está hecha de hielo sí tiende a ser totalmente lisa. Y las personas se pueden deslizar, pueden patinar, ¿verdad? Hacer piruetas y demás. Pero no es totalmente lisa, no es 100% lisa. Solamente se parece a este caso ideal en el cual no hay ninguna imperfección. Este tipo de superficies se llaman superficies rugosas. Y todas las superficies son de este tipo. Son superficies rugosas. Que esto sería digamos, una forma en 3 dimensiones de ver cómo es que estas superficies tienen imperfecciones de todo tipo. Si ustedes pudiesen ver con algún microscopio cada objeto que tengan a mano, su celular, la mesa, obviamente ustedes ven una superficie lisa, ¿no? En la mesa, pero si ustedes ven con un microscopio van a ver que son como especies de montañas, como si fuesen valles por acá, montañas. Es porque en realidad todas esas superficies a nivel macro, a nivel macroscópico, a nivel a una escala grande, se ven lisas, parecen perfectas, pero en una escala más pequeña, a un nivel microscópico, se ven ya todas las imperfecciones. Y eso es lo que ocurre en la realidad. Absolutamente todo
tiene ciertas imperfecciones. Así que todo lo que tengan a ustedes a su alrededor va a parecerse más a esto de acá. Son muy pocas las superficies en las que uno puede aproximarse a esto, ¿no? A tener una superficie lisa. ¿Qué podemos ver en esta siguiente imagen? Es que yo tengo una caja sobre una superficie, ¿ya? Entonces, me está indicando que esta es la dirección de movimiento o la dirección en la que están intentando mover este objeto. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué cuando tú quieres mover un mueble no puedes? ¿Porque es pesado? Esa no es la razón. Digamos que participa sí, el peso tiene que ver, en este caso en específico, en el caso del mueble, que tú no quieres levantar, ¿ah? No quieres levantar, lo que quieres es moverlo. Como dije hace un momento, una superficie lisa, por ejemplo, puede ser hacer patinaje sobre hielo. El hielo es una superficie lisa, o se aproxima a eso, ¿no? No sé si han visto algunos memes en los cuales las personas que caminan sobre un... A ver, he visto una recopilación de memes en la que hay como una especie de camino, una vereda, algo así, pero en esos países donde se forma hielo. Entonces lo que pasa es que en esa acera, en esa calzada, en esa vereda, se forma una capita de hielo. Entonces cuando la gente intenta caminar, simplemente se desliza, se resbala, terminan cayendo, ¿no? Hay una recopilación de eso. El hielo, por ejemplo, es una superficie, cuando se forma hielo sobre algunos objetos, tiende a ser liso, ¿no? Liso de violento no, sino liso de que no tenga ninguna imperfección. Si tú intentas caminar en esta superficie lisa, va a ser un problema, porque en una superficie lisa tú tienes, digamos, este es un camino, ¿no? No voy a ponerle ninguna pendiente, es un camino recto. En teoría, si tú tienes un objeto acá, en una superficie lisa, y tú le pones una velocidad, ejerces una fuerza, hay un proceso por el cual tú le pones una velocidad 2 metros por segundo. En una superficie lisa nunca se va a detener, ¿ya? Nunca se va a detener. Siempre va a tener 2 metros por segundo. ¿Por qué? Porque nunca va a existir oposición a ese movimiento. Pero ¿qué sucede en la realidad? Como este objeto se está moviendo a la derecha, aparece una fuerza de fricción en el sentido contrario. En el sentido contrario. Entonces, poco a poco, este objeto va a empezar a frenarse. Va a empezar a frenar hasta que detiene su movimiento. En fin, también ya les había comentado antes, pero en este caso tengo una caja que ustedes van a intentar mover en esta dirección a la derecha, ¿ya? Pero ¿qué pasa? A nivel macroscópico, a mayor escala no se ve nada, parece perfecto. Pero a nivel microscópico, miren cómo está esto de acá. Hay como una especie de rugosidad, de imperfecciones que impiden que tú puedas mover con libertad ese objeto. Ahora, tú no te tienes que preguntar, no te tienes que preocupar por lo que pasa en cada uno de estos valles, ¿ya? Y cada una de estas montañitas en lo más alto. No te tienes que preguntar qué pasa en cada imperfección. Ya hay un modelo matemático que describe todo. Y simplemente tú te olvidas de esto, pero tienes que reemplazarlo con una flechita acá, que es la fuerza de fricción, que se opone al movimiento o al intento de movimiento. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Espero que se haya entendido esa idea de fuerza de fricción. Listo. Entonces, claro, me dice la fuerza de rozamiento me preguntan si la fuerza de rozamiento solo es cuando empujas un objeto. Vamos,
lo de física, la parte matemática de física, la tienen que tener clara también, ¿no? Pero tienen que imaginarse esto también. Este es su sillón. Y ustedes están acá empujando. Yo no estoy diciendo que ustedes lo van a levantar, solamente lo quieren mover a la derecha o a la izquierda. Si no existiría rugosidades, ustedes podrían moverlo a la derecha o a la izquierda sin ningún problema. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez has intentado mover el sillón? Yo estoy seguro que cuando eran niños y han intentado, no han podido moverlo. ¿Por qué? Porque estas imperfecciones igualan a la fuerza que tú pones. Imprimes tú acá una fuerza de, ponte, fuerza igual a 10 newtons. Imagínate que tú cuando eras pequeñito empujabas con una fuerza de 10 newtons. ¿Qué pasa? Que estas imperfecciones igualan esa fuerza. ¿Cómo así, profe? Entonces tengo que dibujar todo esto. No, olvídate de esto. Ya sabes que esto existe, pero tú eso lo reemplazas con una fuerza. Como tú intentas moverlo hacia la izquierda, va a aparecer una fuerza de fricción en sentido contrario al movimiento o al intento de movimiento. En este caso es un intento de movimiento. Como tú empujaste con 10, acá va a haber una respuesta con 10. No estoy diciendo que si tú pones 8, este va a poner 10 y se va a empezar a mover en sentido contrario. Eso no ocurre en la realidad. Tienes que tener un poquito de sentido común acá. No es todo matemática. Si tú dices que empujas con 8 y acá es con 10, lo que me estás diciendo es que este 10 va a ganar, y lo que me estás diciendo es que cuando tú quieres empujar a la izquierda, el sillón se va a mover a la derecha, y eso no tiene sentido, ¿ya? Lo que yo te estoy diciendo es que cuando tú empujas con 10, esta fuerza de fricción se va a igualar a ese valor de 10, ¿ya? Pero si tú empujas con 8, esta fuerza de fricción se va a igualar a 8. Si tú empujas con 6, esta fuerza de fricción se va a igualar a 6 newtons. Entonces este sillón no se va a mover. Pero ¿qué pasa? Tú vas creciendo, cada vez ya antes tenías 9 años, 10 años, 12, 13 años, y ahora empujas con 15 newtons. Entonces, estas rugosidades, estas imperfecciones van a responder con una fuerza de 15 newtons. ¿Ya? Muy bien, pero tú fuiste creciendo. Ahora va a ser con una fuerza de 20. Muy bien. Y este de acá va a responder con una fuerza de 20. Pero tú sigues creciendo. Va a llegar en un momento en que tú ya tienes tanta fuerza y esta va a ser una fuerza máxima, por ejemplo, de 25. No es, o sea, no pasa que esto es invencible, ¿no? Va a llegar un momento que tú vas a empujar con tanta fuerza que vas a poder vencer. Es por eso que si tú intentas empujar algo con una fuerza, no vas a poder moverlo. Viene tu papá, alguien mayor, empuja y se mueve con total facilidad. ¿Por qué? Porque esa fuerza venció a esa resistencia máxima que tiene la fuerza de fricción. La fuerza de fricción tiene una fuerza máxima, ¿ya? Eso lo vamos a ver en adelante. Siempre se opone al intento de movimiento. Si tú intentas moverlo en este sentido, aparece una fuerza de fricción. Pero ¿qué pasa? En este caso, como el objeto no se está moviendo, hablamos de una fuerza de fricción estática. Ya voy a poner acá 25 porque alcanzó el máximo de 25 newtons. Y no pudiste moverlo. Como no pudiste moverlo, entonces vino tu papá y puso una fuerza de 100 newtons. Obviamente, el sillón va a empezar a moverse. Pero cuando empieza a moverse, ya no hay una fricción estática, sino hay una fricción cinética, que por ejemplo puede ser 20 newtons. Eso lo vamos a ver ahora.
Vamos a poner fórmulas y números para que entiendas qué ocurre en realidad. Pero esto de acá es sentido común nomás, chicos. Intenten ustedes mover un sillón. Intenten mover un sillón y obviamente no van a poder. Bueno, algunos sí. Cuando no puedan, llamen a alguien mayor y van a ver que va a poder. ¿Por qué? Porque ha logrado vencer estas imperfecciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en realidad? ¿Qué pasa en realidad cuando intentamos mover objetos? A ver, esto de acá es simplemente un modelo básico, ¿no? Se supone que estos son los átomos del cuaderno del libro de física y estos son los átomos del cuaderno de química, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es, primero si yo intento, yo estoy levantando, si se dan cuenta estoy levantando el cuaderno, fíjense en el cursor, estoy levantando el cuaderno, ¿ven? Entonces los átomos se alejan. Y cuando yo bajo el cuaderno de química, en lo más bajo, ahí está, este es lo más bajo donde puede llegar, ya está. Entonces los átomos se acercan. ¿Y qué pasa? ¿Por qué aparece la fuerza de fricción? Es porque estos átomos intentan o interactúan entre sí, ¿no? Ahí están. Hay fuerzas de atracción, repulsión. De hecho, hasta donde yo revisé, no existe todavía una explicación exacta de la naturaleza de esta fuerza. Claro que sabemos que es una fuerza electromagnética, claro que hay modelos, pero aún no hay una explicación exacta de lo que ocurre en realidad, ¿ya? Hay modelos y todo lo que sabemos es por hacer experimentos. Entonces, si yo intento desplazarlo a la derecha, ¿qué ocurre? Hay interacciones entre estos átomos, incluso en la zona en la superficie de contacto aumenta la temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la temperatura? Por la interacción de estos átomos que son de distinto tipo, ¿ya? Pueden ser de distinto tipo o pueden tener distinto ordenamiento. En este caso, como al parecer son del mismo material, pero tienen distinto ordenamiento, ¿no? Simplemente es para qué está pasando en ese momento si yo empiezo a friccionar ambos objetos, simplemente estoy haciendo que los átomos vibren, ¿no? Y aumenta la temperatura. Nada más era para mostrarles en este sentido o en esta imagen es cómo es que interactúan estos átomos. Recuerden que estamos hechos de átomos, ¿no? De distinto tipo. Y en este caso, cuando tú acercas dos objetos, lo que realmente está pasando es que estás acercando una estructura de átomos frente a otra estructura de átomos. Arreglos que pueden ser átomos del mismo tipo, pero pueden estar estructurados de distinta manera. Y entonces cuando nosotros movemos, estos átomos interactúan y ahí parte la naturaleza, de ahí la naturaleza de la fuerza de fricción, ¿no? Bueno, acá nada más es que cuando yo froto un poco de la interacción, aumenta la temperatura. Fuerza de rozamiento estático. Ya les había adelantado algo. Es una fuerza variable. Ya les había dicho que cuando ustedes empujan un objeto con 5 o con 8 newtons, creo que les había dicho, hay una respuesta del piso con una fuerza, así se pone, de 8. Si yo empujo con 10, la fuerza de fricción cambia a 10. Eso les había dicho, ¿verdad? Como un ejemplo. Bueno, si te das cuenta, es porque esta fuerza es variable. Cuando no hay ninguna fuerza empujando este objeto, no hay ninguna fuerza de fricción. La fuerza de fricción sería 0.
¿ya? Pero tampoco esto es infinito. Hay un valor máximo que yo puedo vencer, y eso es la fuerza de rozamiento estático máximo. Muy bien. Es una fuerza variable que trata de evitar el inicio del deslizamiento. Su valor cambia desde un mínimo de 0 cuando las superficies no tratan de deslizar hasta un valor máximo que se alcanza cuando el deslizamiento es inminente, a punto de efectuarse. ¿Qué significa eso? En el ejemplo que yo te puse hace rato, yo estoy empujando con una fuerza de 25 newtons y la fuerza de rozamiento máximo que yo te puse en ese ejemplo también valía 25. ¿Qué significa? Que si acá yo ya no empujo con 25, sino con 26, ya le gané. Ya este objeto se va a empezar a mover. O sea que el valor de 25 es el máximo. En este momento está a punto de moverse. Nada más yo le agrego 0.1 newtons y ya va a empezar a moverse. Ese valor máximo, acá está su nombre, fuerza de rozamiento estático máximo. Yo puedo acá aumentar 1 o 2, pero en este momento el objeto ya está a punto de moverse. Acá vemos algunos dibujitos. No hay tendencia al deslizamiento, o sea, no hay ninguna fuerza. No existe ninguna fuerza, entonces no hay ninguna perturbación externa. No hay. Entonces no hay fuerza de rozamiento, tampoco no hay una respuesta. O sea que si las superficies están así, nadie las quiere mover a ningún lado y se mantienen así. Hay tendencia al deslizamiento. Claro, este es el caso en el que ustedes están haciendo una fuerza de 10 newtons, ¿no? Entonces aparece una respuesta del piso. ¿Este objeto se mueve? No, este objeto no se está moviendo porque estamos en el caso estático. El caso estático es que el objeto no se mueve. Acá voy a poner el objeto no se mueve. El objeto no se mueve, ¿ya? Pero ya aparece una fuerza de fricción en respuesta a la perturbación externa. ¿Y cómo así? Si la perturbación es a la derecha, la fuerza de rozamiento es a la izquierda, opuesto. Y acá es el caso en el que ya está a punto de deslizar. Es el caso en el que yo te dije que la fuerza de perturbación es de 25 newtons y por dato sabemos que la fuerza estática o de rozamiento estático máximo es 25. Ya está a punto de moverse. Esto ya no puede aumentar más. O sea, si yo le pongo 26 acá, ya el objeto se va a empezar a mover. Pero recuerden que esto es para el caso en el que el objeto no se mueve. Solamente es para el caso del objeto cuando está sin perturbación o cuando está a punto de deslizarse. No estoy diciendo que el objeto se está moviendo, sino que está a punto. Y acá están algunos nombres. Fuerza de rozamiento estático máximo. ¿Ya? El coeficiente de rozamiento estático. Este coeficiente es como una constante que depende de la superficie. O sea que hay un coeficiente para el metal, para el cemento, para la tierra. Eso depende de la superficie, del material de la superficie. ¿Ya? Pero esto es dato, esto es un número simplemente, ¿ya? Pero ¿cuándo lo vas a aplicar? Obviamente cuando estemos hablando de rozamiento estático. Acá te dicen, coeficiente de rozamiento estático. Entonces, acá está, es un numerito que lo vamos a usar para hacer el cálculo de la fuerza. Y la fuerza normal, miren, acá está la relación entre la fuerza de rozamiento estático y en este caso la fuerza normal. A ver, un momentito, por favor. Voy a resaltar esto, voy a hacerlo. Esto es importante, ¿ah? Porque la fuerza de rozamiento estático es cuando el objeto no se está moviendo. Está a punto de deslizar, es cuando es el máximo. Puede ir, por eso acá dice que va desde 0 hasta el Fs máximo.
Y así se calcula, ¿no? El máximo tiene una forma o una fórmula que sería mu sub S por la normal. ¿Y la normal de dónde la calculo? Del diagrama de cuerpo libre. Recuerden que cuando tú haces el diagrama de cuerpo libre, acá está la normal, tienes perdón, este es el peso, acá está la normal. Eso lo vamos a calcular del diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Pero simplemente quédense con esta formulita. A ver, fuerza de rozamiento cinético. Esta fuerza se presenta cuando existe deslizamiento. Deslizamiento siendo su valor constante independiente de la velocidad de deslizamiento y del área de contacto. Su valor es directamente proporcional a la fuerza normal en el contacto, denominándose a la constante de proporcionalidad coeficiente de rozamiento cinético. ¿Qué significa todo esto? Es que esto se aplica cuando el objeto se está moviendo. El objeto se está moviendo. Y también tiene una fórmula que es parecida a la anterior, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que cambia? Que ahora voy a usar otro dato, otro numerito que también me van a dar, que es el coeficiente de rozamiento cinético. Vean la diferencia. Uno es estático y el otro es cinético. Estático, ¿por qué? Porque no se mueve. Y cinético, ¿por qué? Porque se está moviendo. Entonces, el valor de la fuerza de rozamiento cinético no cambia. ¿Ya? No cambia. No es que hay un máximo, un mínimo de 0 y un máximo definido por una fórmula, no. Siempre va a ser este valor. Este sí es variable. Va desde 0 hasta un máximo. ¿Y el máximo cómo se calcula? Acá está la fórmula. Bien, algunas observaciones es la fuerza de fricción es independiente del área de contacto de las superficies ásperas. Bueno, algún dato que aporta, porque no depende, pues si puede ser que haya un objeto que sea así, ¿no? Y otro que sea así. Y estos dos objetos pueden tener la misma fuerza de fricción, digamos, ante una perturbación externa, ¿no? Profe, pero son distintos, porque si la fricción depende de la rugosidad, de los vallecitos, de los montes que hay acá, ¿por qué si acá hay más área de superficie, acá hay más rugosidad y acá hay menos? ¿Por qué las fuerzas son iguales? Bien, porque la fuerza de fricción depende de la normal. Y la normal, en este caso, es igual a masa por gravedad. Y si tienen la misma masa, va a ser igual. Van a ser la misma normal. Perdón, esta de acá es el peso. La normal sería hacia arriba. Como no están moviéndose hacia arriba o hacia abajo, entonces tienen que ser iguales. Masa por gravedad es igual a la normal. Y la fuerza de fricción es el coeficiente por la normal. Si tienen la misma normal, tienen la misma fuerza de fricción, independientemente si este tiene más área. Tal vez para ti tú piensas que como hay mayor área, hay mayor cantidad de montecitos, ¿no? Hay mayor cantidad de imperfecciones, acá debe ser una fuerza de fricción mayor. No, no depende de eso, y acá te lo dice, ¿no? Para que lo repases después. ¿Qué más? Para dos superficies ásperas en contacto se cumplen. Bueno, siempre cuando a ti te den los coeficientes, te vas a dar cuenta que el coeficiente estático es mayor que el coeficiente cinético. Y por tanto, la fuerza de rozamiento estático máximo es mayor, pero, a ver, no quiero que esto se lo aprendan de memoria, simplemente tenganlo ahí nada más. Los coeficientes de rozamiento son números adimensionales, generalmente entre 0 y 1. Se está refiriendo a estos de acá, mu su S y el mu su K. Me están diciendo que su valor va entre 0 y 1, o sea que un valor permitido podría ser 0,2 o 0,8 o 0,6. ¿Ya? A ver, y si yo tengo
me dan dos valores, ¿ya? 0,2 y 0,8. ¿Cuál es el cinético y cuál es el estático? Recuerda que el cinético es este de acá y este es el estático, ¿ya? Static, kinetic. Solo que en español nos confunde, ¿no? Porque yo me confundía, yo pensaba que el cinético era ese, este de acá. Me están diciendo que el estático es mayor al cinético. Entonces, si me dan dos valores, este debe ser el estático y este debe ser el cinético, ¿ya? ¿Qué más? La fricción disminuye con el uso de lubricantes, asimismo la humedad y el calor. O sea que si tú quieres mover un sillón, lo que puedes hacer es echarle aceite al piso y ahí sí ya vas a poder mover el sillón, ¿no? O puedes echarle agua, así va a ser más fácil moverlo. Agua con jabón, agua jabonosa, también va a ser más fácil deslizar el sillón, o también lo puedes calentar, ¿no? No quemar, calentar, entonces así la fricción disminuye. Y acá hay algo importante, es la reacción de la fuerza, es la resultante de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Acá hay un nuevo término que tienes que acordarte, ¿eh? Reacción total. Imagínate que yo te doy acá un objeto y solamente te voy a dar dos datos. Te voy a decir que la normal vale, vamos a ponerlo por ahí después, un ratito, los valores, y vamos a suponer que acá es la fuerza de fricción, cualquiera, cinética o estática, no me importa ahora. Pero yo te digo que el N vale 4 y el F vale 3. Y te pregunto la reacción total. La reacción total es así. En forma vectorial es así. Acuérdate, en forma vectorial es así. Pero en módulo se calcula así. N al cuadrado más fuerza de rozamiento al cuadrado. Cualquiera de los dos, ¿eh? Estático o cinético. Y acá sería simplemente 5, ¿no? Porque n vale 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 25. La reacción o el módulo de la reacción es igual a 5. Profe, ya acá me confundí. ¿Por qué pone más? Es que, a ver, yo ya te había dicho que una cosa es sumar vectores y otra cosa es calcular su módulo. Cuando tú sumas vectores, tú simplemente estás sumando flechas. Esto es otro tipo de matemáticas. No te confundas cuando tú sumas números naturales. Te lo he repetido siempre para que no te olvides. La reacción es la resultante de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. ¿Qué significa eso? Que la reacción es la suma vectorial de la normal más la fuerza de rozamiento. ¿Y cómo se calcula el módulo? Acuérdate que el módulo se calculaba usando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Tengo un vector horizontal, uno vertical. Para calcular el módulo, tendría que usar el teorema de Pitágoras, en este caso reemplazando los valores numéricos nada más. Este es el módulo de la reacción. Profe, ¿y en vectores cómo sería? Así, mira. Yo diría que el n, como el n es una fuerza que va hacia arriba y vale 4, pondría así, 4, en este caso, newtons, como se va hacia arriba, J. Y la fricción, como se va a la derecha, perdón, a la izquierda sería menos 3 newtons I. Acuérdate que era así, J menos J I menos I. Muy bien. La reacción sería la sumatoria de los dos. ¿Cómo se suma esto? Simplemente 4J menos 3I. Bueno, todo esto en newtons, ¿no? Esta sería una forma de poner en vector, pero el módulo, el tamaño, ya saben que para calcular el tamaño de un vector tienes que aplicar el teorema de Pitágoras. El módulo de ese vector, o simplemente así, es 5 newtons. Ya bien, vamos a pasar a los problemas, ¿ya? Hasta acá, ¿ninguna duda? Vamos a ver. El bloque mostrado de masa de 3 kilogramos se mueve con velocidad constante. A ver, la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿se mueve? ¿Sí o no?
La respuesta es sí. Acá te están diciendo, se mueve con velocidad, pero profesor, se mueve con velocidad constante. No te importa, lo que te debe importar es que se mueve. Se está moviendo, se está desplazando. Entonces, esto significa fricción. Entonces, ¿se mueve? Sí, fricción cinética. Fuerza de rozamiento, vamos a poner rozamiento cinético, ¿ya? Porque estamos usando ese nombre. Rozamiento cinético. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento cinético? Así. Mu sub K por la fuerza normal. Y el mu sub K es un valor un número que me deben dar de dato, ¿no? Es un coeficiente de rozamiento cinético y la normal simplemente es la fuerza normal. ¿Qué debo hacer? Primero, el diagrama de cuerpo libre. Tengo el objeto. Acá está. Y a todo esto, ¿qué me piden? Hallar F. Allá, muy bien. Muy bien. Entonces, primero, ¿se mueve? Sí, rozamiento cinético. De cajón porque se está moviendo. No me importa si es con velocidad constante o se mueve con una aceleración constante o algún otro tipo de aceleración. Eso no me importa. Solamente me importa en primer lugar que se mueve. Entonces, una vez que sé que se está moviendo, dibujo las fuerzas, ¿no? A ver, en este caso sería el peso, ponle como quieras. Algunos, profe, yo pongo así, fuerza gravitatoria. Algunos ponen el peso así, otros así. Ponlo como tú quieras, pero tú debes entender que estás hablando del peso, estás hablando de lo mismo. A ver, ¿qué otra fuerza hay? Como hay contacto con una superficie, siempre va a haber una fuerza normal. ¿Qué más hay? Bueno, como yo sé que hay rozamiento cinético, primero me debo dar cuenta en qué dirección está ese rozamiento cinético. Como acá me están diciendo que hay una fuerza F, que es la que está moviendo a este objeto, y esa fuerza F es hacia la derecha, entonces mi fuerza de fricción tiene que ir hacia la izquierda. ¿Dónde la dibujo? Cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de fricción se manifiesta en esta de acá, ¿verdad? Pero yo puedo dibujarla acá o puedo dibujarla aquí, no hay ningún problema, ¿ya? Pero yo sé que la fuerza de rozamiento está aplicada en toda esta superficie. No vayan a pensar que la fuerza de rozamiento está aplicada aquí, no, no, está acá. La fuerza de rozamiento por las imperfecciones está aquí. Pero yo puedo dibujarla aquí, por ejemplo. Esta es la fuerza de rozamiento. ¿Qué fuerza de rozamiento? Hay dos, estático y cinético. En este caso es cinético. Muy bien. Ya hice mi diagrama de cuerpo libre. Ahora voy a hacer mi análisis en cada uno de los ejes. Primero, en el eje Y. ¿Cuál es el eje Y? Este de acá, miren. Este es el eje Y. Y el eje X es este de acá. ¿Qué pasa en el eje Y? Obviamente el objeto no se está moviendo a lo largo del eje Y. No es que después de un momento el objeto va a estar acá, no. Siempre se va a mantener en la misma horizontal. En el eje Y no se mueve en lo absoluto, se mueve en el eje X. Entonces, ¿qué debe pasar en el eje Y? Simplemente que las fuerzas se deben equilibrar. ¿Y cómo se expresa eso? Fuerzas que van hacia arriba es igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué fuerza va hacia arriba? La normal. ¿Y qué fuerza va hacia abajo? El peso. El peso se calcula como masa por gravedad. ¿De acá puedo encontrar una primera ecuación? Sí. ¿Cuánto vale, cuánto vale la fuerza normal? ¿Cuánto vale? Fácil, porque la masa vale 3 y la gravedad o la fuerza de gravedad 10, entonces como me están escribiendo ahí, vale 30, ¿no? ¿30 qué? 30 newtons. Vamos a ponerle 30 newtons.
No vayan a decir n con n, se simplifican y me queda 1 igual a 30. ¿Ah? No, no, no. Tienen que entender qué están poniendo y por qué están poniendo eso. N es la fuerza normal. Vale 30 y esto es la unidad de newtons, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué pasa en el eje X? ¿Qué pasa en el eje X? ¿Qué pasa en el eje X? Me dicen que la velocidad es constante. Velocidad constante. Si la velocidad es constante, eso se llama equilibrio cinético. ¿Se acuerdan que había dos tipos de equilibrio? Un equilibrio estático y un equilibrio cinético. Eso es de hace unas 3 semanas. Pero te voy a dar una pista. Cuando la velocidad es constante o cuando la velocidad es cero, las fuerzas se tienen que equilibrar. Eso significa que en este caso, en el eje X, también se debe cumplir que las fuerzas van hacia la derecha es igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. Pero, profe, ¿cómo? Si se está moviendo. Sí, pero se está moviendo con velocidad constante. Cuando ocurre eso, se da un caso específico del equilibrio, que es el equilibrio cinético. Cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante, estamos hablando de equilibrio cinético, y equilibrio cinético implica que las fuerzas se equilibran. Entonces, ¿qué fuerzas van hacia la derecha? F. Y la fuerza que va hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento cinético. No confunda, no, por favor, no confunda los conceptos de rozamiento cinético con el concepto de equilibrio cinético. Son totalmente diferentes. A ver, yo te había enseñado esto, ¿ya? Para hacerte acordar. Equilibrio mecánico te había puesto. Equilibrio, lo voy a borrar esto, ¿eh? Mecánico. Mecánico. Entonces, esto no tiene nada que ver con los conceptos de rozamiento, ¿ya? Equilibrio mecánico, habían dos casos, cuando la velocidad es cero y cuando la velocidad es constante. Cuando la velocidad es cero se llama equilibrio estático. Y cuando la velocidad es constante, se llama equilibrio cinético. Pero en ambos casos se cumplía que las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo, las fuerzas que van hacia la derecha es igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. En ambos casos. ¿Por qué? Porque estamos hablando en los dos casos de equilibrio mecánico, solo que uno se llama estático y el otro cinético. ¿Por qué? Porque uno tiene velocidad cero y el otro velocidad constante. ¿Ya? ¿Te quedó claro? ¿Alguna duda? Pero por favor, esto de acá, con el tipo de rozamiento y cinético o estático que hemos visto ahorita, no tienen que ver, ¿eh? Son conceptos totalmente diferentes. Esto de acá tienes que acordarte. ¿Ya? A ver, entonces, vamos a ver. Mira, ya llegamos hasta acá. Entonces me piden F. O sea, si yo calculo esta fuerza, ya podría calcular F. Pero esta fuerza es conocida. Se calcula así. Mu sub K por la normal. La fuerza de rozamiento cinético es igual a mu sub K. ¿Cuánto vale mu sub K? Vale 0,8. Mira que me dieron de dato. Por la normal que vale 30. ¿Cuánto vale eso? La fuerza de rozamiento cinético es igual a 24 newtons. Esa sería mi respuesta. ¿Ya? ¿Alguna duda? Pasamos al siguiente ejercicio. Determinar la aceleración del bloque si F es igual a 100, mu sub K es igual a 0,5, M es igual a 10 y G es igual a 10 también, ¿no? Están hablando de la aceleración de la gravedad. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es
A ver, en primer lugar, el bloque se mueve. ¿Ustedes qué dicen? ¿El bloque se está moviendo? ¿Sí o no? Escríbanme. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí se mueve, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué fuerza de rozamiento debo usar? Debo usar la fuerza de rozamiento cinético. Fuerza de rozamiento cinético, que es el F sub K. Recuerden que el F sub K se calcula como mu sub K por la normal. Muy bien. El mu sub K acá está de dato, bien grande. Y la normal, ahorita vamos a calcularla. Para calcular la fuerza normal tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre tengo que dibujar todas las fuerzas. El peso, muy bien. ¿Qué otra fuerza hay? La fuerza normal. La fuerza F, que en este caso me la dan de dato. Vamos a usar otro color. Y finalmente, la fuerza de rozamiento. Como este objeto tiene una fuerza hacia la derecha de 100, entonces esto debe ser hacia la izquierda. Vamos paso a paso, ¿ya? Tranquilos, vamos paso a paso. Primero, vamos a analizar en el eje X y en el eje Y. Ya saben que este es el eje Y y esto de acá es en el eje X. ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Qué pasa en el eje Y? Lo que pasa en el eje Y es que no se está moviendo. Es como si en el eje Y su velocidad fuese cero, porque ni sube ni baja. Siempre se va a mantener en la horizontal, moviéndose en la horizontal. O sea que este bloque nunca va a estar por encima. ¿Se dan cuenta? Siempre se va a mover en esta horizontal. ¿Alguna vez va a bajar? Tampoco, pues, ¿no? Acá está el nivel del piso. Entonces siempre se va a mover en la horizontal. Se está moviendo en la horizontal, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Eso se traduce en que la normal es igual al peso y el peso es igual a la masa por la gravedad. Y eso se traduce en que la normal va a ser igual a 100 newtons. La normal va a ser 100 newtons. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa en el eje X? ¿Qué pasa en el eje X? ¿Qué pasa en el eje X? Profe, la sumatoria de fuerzas que van hacia la de izquierda igual a la de la derecha. No, no, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Eso solo ocurre cuando la velocidad es igual a cero o la velocidad es constante. Eso es cuando está en equilibrio estático o cinético. Ahí puedes decir que la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha es igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. Pero no se está moviendo con velocidad constante. Hay una aceleración. Ya no puedes aplicar esto. Así que tranquilo, tranquilo. No podemos aplicar eso. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular. Yo ya sé que se está moviendo, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento cinético? ¿Cuánto vale? Sería mu sub K por la normal. Y esto de acá se traduce en 0,5 por la normal, que vale 100. Eso significa que el mu sub K es igual a 50 newtons. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el eje X? No entiendo. ¿Qué está pasando? Que esta fuerza vale 100 y esta fuerza
vale 50. Yo te había dicho que la fuerza resultante en el eje X se calcula como las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra. ¿Cuáles son las fuerzas a favor en el eje X? Teniendo en cuenta que esta es la dirección de la aceleración. ¿Cuánto vale? Vale F. Es la fuerza que está a favor menos la fuerza que está en contra, F sub K. Y esto debe ser igual a la masa por aceleración. Entonces, sería 100 menos 50 igual a la masa, que vale 10, y a la aceleración, que me la dan, no, que justamente me piden, ¿no? Acá sería 100 menos 50 igual a 10A. A es igual a 50 entre 10. Finalmente digo que esto vale 5. La aceleración vale 5, ¿qué? Metros por segundo al cuadrado. Date cuenta de la diferencia entre estos dos casos, ¿eh? En el primer caso me hablan que se mueve con velocidad constante. Como me dicen que se mueve, por un lado, yo digo que se trata del rozamiento cinético. Como me dicen que se mueve con velocidad constante, por otro lado, yo entiendo que estamos hablando de un equilibrio cinético, en el que las fuerzas se tienen que igualar. Por eso, por favor, no cometan el error de confundir este concepto de rozamiento cinético con equilibrio cinético. No cometan el error de confundir esos conceptos. A ver, y en este otro caso, ¿qué pasó en el eje X? En este caso, aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra es igual a masa por aceleración. En este caso había una aceleración, entonces no hay velocidad constante. Y efectivamente, estas fuerzas no se igualan. Por ahí me escribían que esta fuerza tenía que valer 100. No, no vale 100 porque estas fuerzas no se igualan. ¿Y por qué no se igualan? Porque hay una aceleración, ¿no? Acá está. Entonces aplico esto, ¿no? Resto de las fuerzas, fuerzas a favor menos fuerzas en contra, igual a masa por aceleración, y acá está lo que me pide. Veamos este otro ejemplito. El bloque está en reposo. Hallar la fuerza de rozamiento. A ver, me parece que acá hay... A ver. El bloque está en reposo, hallar la fuerza de rozamiento. A simple vista, uno podría decir, profe, cuando yo quiero calcular la fuerza de rozamiento, yo primero tengo que saber si el bloque se está moviendo o no, y además necesito la masa también para poder calcular la normal. O sea, con la masa yo calculo el peso, ¿no? Pero también puedo calcular con eso la normal, y con eso ya puedo calcular la fuerza de rozamiento estático o la fuerza de rozamiento cinético. Pero miren, miren, el bloque está en reposo, hallar la fuerza de rozamiento. No me están dando en ningún momento la masa. Entonces, tranquilos, no significa que, profe, faltan datos. Vamos a ver qué pasa. De momento, ya me están dando un dato importantísimo. El bloque está en reposo. ¿Qué significa que está en reposo? Te voy a hacer la pregunta. ¿Se mueve? No. Así de simple, no. ¿Y eso qué significa? Que estamos hablando de rozamiento estático. Estamos hablando de rozamiento estático. Y la fuerza de rozamiento estático es F sub S. Pero esta fuerza es variable. Va desde 0 hasta un F sub S máximo, donde este F sub S máximo se calcula como el
coeficiente estático por la normal. Profe, no me dan ni de dato la normal, ni el coeficiente de rozamiento estático. ¿Podré calcular? Vamos a ver. Una vez que ya sabemos qué fuerza usar, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Pero antes de hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a recordar cómo descomponer estas dos fuerzas, ¿no? Recuerden que yo tengo un par de ejes, ¿no? Este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, este vector de acá lo quiero descomponer en el eje X y en el eje Y. ¿Qué significa descomponer? Significa que yo quiero convertir este vector que vale 80 y acá hay un ángulo de 60, quiero convertir este vector en 2. ¿Ya? Estoy haciendo un poco lento esto, pero ya se supone que ustedes ya saben hacerlo, ¿no? Entonces, ¿eso se traduce en qué? En un vector que va, vamos a acá dibujar el rectángulo. Un vector hacia arriba, un vector vertical y un vector desde este punto hacia la derecha. ¿Ya? ¿Estamos claros? El lado que está al costado del ángulo, el que está al costado, se calcula como 80 por el coseno de 60. Y el que está al frente del ángulo, acá tal vez no se nota mucho porque está muy desproporcionado acá el ángulo, acá está, vamos a hacerlo más pequeñito. Esto de acá que está al costado es coseno, costado, coseno. Y el que está al frente, que sería esto de acá, sería 80 por el seno de 60. ¿Y ustedes saben cuánto vale eso? A ver, 80 por el coseno de 60 es 80 por un medio. Esto vale 40, ¿no? Y esto sería 80 por raíz de 3 sobre 2 sería 40 raíz de 3. Muy bien. Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre, yo pondría así. ¿Ya? Este es el bloque, acá está, listo. Voy a dibujar las fuerzas. Recuerden que siempre debo dibujar el peso. Acá está W, el peso. La normal. Acá está vertical, la normal. No me olvido de los ejes, ¿no? Los ejes son importantes para poder saber si un vector es vertical o horizontal. Acá está, X, Y. Muy bien. Tengo una fuerza en este punto me dan, ¿no? Vamos a dibujarlo en este punto, pues no hay problema. En este punto, esta fuerza de acá vale 40. Y hay una fuerza vertical, un poco más grande porque es 40 raíz de 3. 40 raíz de 3. Recuerden que al descomponer, yo este vector lo eliminé, no existe más, lo cambié por dos, uno vertical y uno horizontal, que ya les enseñé cómo se calculan. Acá están. Finalmente hay un vector por acá. 20. Bueno, sabemos que son 20 newtons, ¿no? Ya, vamos a dejarlo así nomás. A ver, así al ojo nomás, chicos, miren. No me voy a preocupar por el eje, en el eje Y, ¿ya? Yo ya sé que están en reposo, bueno, están acá, ¿ya? Miren qué pasa en el eje X, ¿ah? De frente vamos a analizar en el eje X. ¿No les parece que está a simple vista, está en equilibrio? ¿O está en desequilibrio? Obviamente está en desequilibrio, ¿no? Porque esto acá es 20 y esto acá es 40. Esto es 20 y esto es 40. Entonces,
¿por qué no se mueve a la derecha si está en desequilibrio? Porque acá me están diciendo que está en reposo. O sea, este bloque no se está moviendo, pero dense cuenta que está en desequilibrio. Entonces yo supongo, yo asumo que hay una fuerza de rozamiento. Por eso es que no se mueve. ¿Ya? Fuerza de rozamiento, como estamos hablando, que es una fuerza de rozamiento en un objeto que no se mueve, es rozamiento estático. Vamos a hacerles ecuaciones, ¿ya? Eje Y. En este caso, no es importante ponerlo, pero quiero que recuerdes que siempre tienes que hacer este análisis. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? N más 40 raíz de 3 igual a las fuerzas que van hacia abajo, que es W. El N podría calcularlo así, W menos 40 raíz de 3. Pero como ya les he dicho, no es importante. En este ejercicio esto no es importante. De acá no vas a obtener ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque no tienes la masa, podría ponerlo así ya, masa por gravedad menos 40 raíz de 3. Pero no tienes la masa, tampoco tienes el coeficiente estático, entonces por acá no vas a encontrar ninguna conclusión, pero recuerda que siempre tienes que hacer ese análisis. No vaya a ser que en algunos problemas te olvides de hacerlo y en ese problema sea importante. En este caso no es importante, así que ahí nomás lo dejamos. ¿Qué pasa en el eje X? Tienes una fuerza, ¿ya? Que va hacia la derecha con 40, tienes hacia la izquierda 1,20 y tienes una fuerza de rozamiento cinético, ¿ya? Profe, pero ¿qué pasa en el eje X? Acuérdate que reposo, ¿qué significa bloque en reposo? ¿Qué significa eso? Significa que la velocidad es igual a cero. Si la velocidad es igual a cero, esto está en equilibrio. ¿Y cómo se llama ese tipo de equilibrio? Ese tipo de equilibrio se llama equilibrio estático. Profe, es igual que el rozamiento. No, no es lo mismo, no es el mismo concepto. No es el mismo concepto, pero se parecen, ¿no? Se parecen, pero no es lo mismo. Acá estamos hablando de otra cosa. Bloque está en el bloque está en reposo, velocidad es igual a cero. Si la velocidad es igual a cero, eso se llama equilibrio estático. Si estamos hablando de equilibrio estático, significa que las fuerzas que van hacia la derecha es igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? 40 es igual a las fuerzas que van hacia la izquierda, 20 más la fuerza de rozamiento cinético. ¿Qué significa esto? Que la fuerza de rozamiento cinético vale 40 menos 20. Esto es igual a 20. Mi respuesta sería, la fuerza de rozamiento cinético es igual a 20 newtons. Profe, esto es el máximo. Tampoco, ¿ah? Tampoco es el máximo. No sabe si esto es el máximo. No sabe si eso es el máximo. ¿Por qué no sabe si eso es el máximo? Porque te podrían decir, está a punto de moverse. Recuerda que el coeficiente cinético, perdón, estático máximo, disculpa, la fuerza de rozamiento estático máximo ocurre cuando el cuerpo está a punto de moverse. Si acá te dicen que el cuerpo está a punto de moverse, entonces interpretas que esto es el máximo. Pero no te dicen. Así que esto de acá es simplemente una fuerza de rozamiento estático que podría ser mayor, sí. Podría tener un mayor valor de 40, por ejemplo. Puede ir entre 0 y 40 y esto es de 20. O puede ir de 0 a 30. No lo sabes, no tienes información suficiente. Tu respuesta es esta simplemente. Pero no es ni el máximo porque necesitas más datos para determinar eso. Vamos a ver otro ejercicio, ¿ya? El bloque está en reposo, hallar la fuerza de rozamiento. El bloque está en reposo. A ver, vamos a hacer esto rápido, ¿ya? Estamos hablando de fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Se mueve? Vamos a ver, ¿se mueve? La respuesta es no. Te está diciendo que está en reposo. ¿Qué significa eso? Que la fuerza de rozamiento, vamos a poner acá rozamiento estático simplemente, ¿ya? Rozamiento estático.
Vamos a poner que esto estamos hablando del F sub S. Sabemos del F sub S qué cosa, que puede ser 0 y puede alcanzar un valor máximo. Y ese valor máximo se calcula como el mu sub S por la normal. Vamos a ver. Entonces, chicos, esto de acá no debe ser ya ningún problema. Ustedes deberían descomponer. Vamos a hacerlo más rápido, ¿ya? Esto acá es 100. 100. Algunas veces esto ya lo podemos descomponer en el mismo problema, sí. Acá lo descompongo. Recuerden que tengo que formar un rectángulo, ¿ya? A ver, vamos a hacer esa variante, ¿ya? A ver, sería acá, así. En el mismo lugar, ¿verdad? Listo, acá está. Formo un rectángulo y también voy a calcular estas dos componentes, porque recuerden que en este caso, no, profe, yo quiero voltearlo así. No es necesario, yo quiero que esto sea el Y y esto sería el X. No es necesario, porque eso nada más haces cuando está inclinado. En este caso, mantén nada más esto aquí, que esto va a ser igual al eje Y y esto de acá va a ser el eje X, ¿ya? A ver, voy a hacerlo aparte porque no quiero recargar mi diagrama de cuerpo libre, porque en el diagrama de cuerpo libre quiero enfocarme más en la fuerza de rozamiento. Entonces voy a encontrar ya de una vez acá las componentes del vector de 100. ¿Listo? Acá tengo el vector. ¿Cuáles son sus componentes? A ver si me pueden dictar por el chat. Voy a encontrar una equivalencia, ¿ya? Entre esto de acá. Acá no se nota muy bien. Tengo un vector que vale 100 y voy a convertir ese vector en uno horizontal y en otro vertical. Para lo cual voy a formar un rectángulo. Formo un rectángulo. ¿Listo? Este es el mismo rectángulo, ¿ya? Es el mismo rectángulo que estamos poniendo ahí a la izquierda. Simplemente lo he trasladado acá a la derecha porque son equivalentes. Ese vector que ves ahí, lo voy a reemplazar por dos vectores. Un vector vertical y un vector horizontal. Que tienen valores que yo puedo calcular. ¿Por qué? Acá miren, 37. Si ese es 37, siempre les aconsejo que usen el ángulo que forma acá, desde donde empieza. Entonces este ángulo es conocido, esto vale 53. Vamos a ponerle este vector f, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale la componente horizontal? Fíjate la que está al costadito, mira. El que está al costado de 53 va a ser f por el coseno de 53. Y el que está al frente sería f seno de 53. ¿Puedo hacer ese cálculo directo o por pasos, ya? Esto es igual a f, ¿cuánto vale? 100. ¿Cuánto vale el seno de 53? Se dan cuenta que yo ya no tengo que recurrir a alguna fórmula, lo tengo que hacer directo ya. Esto vale 4/5. Y esto acá vale 80. Si te preguntas por qué, esto no es física, esto es trigonometría y álgebra. 100, ¿cuánto vale el seno de 53? Perdón, el coseno de 53 vale 3/5. Eso sería igual a 60. Entonces, resumen de esto. He convertido este vector f en dos. Uno vertical, que vale 80, y otro horizontal, que vale 60. Ahora sí voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá está, listo. Esta es la pared, muy bien. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, debo dibujar primero el peso. Acá está el peso. La normal, profe, la normal siempre va hacia arriba. No, porque en este caso es perpendicular a la superficie. Acá está la normal. Empujando el objeto, acá está la normal.
Tengo acá mis dos vectores que he descompuesto. A partir de, tengo en este punto, ¿ya? Tengo uno que se va hacia arriba y otro que se va hacia la derecha. Están aplicados en este punto de acá. Puedo dibujarlo acá, puedo dibujarlo en cualquier lugar en realidad, ¿ya? Vamos a ver, para que no te pierdas, más o menos es por acá. Hay un vector, en este caso, perdón, la fuerza de fricción, antes que me olvide. ¿Y en qué dirección va la fuerza de fricción? Yo sé que va a lo largo de la superficie. Si no tengo ningún dato, lo pongo en cualquier sitio, lo puedo poner acá. ¿Y por qué hacia arriba? ¿Lo puedo poner hacia abajo? También lo puedo poner hacia abajo. Como estamos hablando de rozamiento estático, sería así, ¿ya? Pero ¿por qué no lo pone hacia abajo, profesor? Puedo ponerlo en cualquier dirección, porque acá me faltan más datos, ¿no? Puedo ponerlo en cualquier lugar y en cualquier dirección. Vamos a ver qué pasa después. Finalmente, esta fuerza, ¿no? Esta fuerza de acá, que vale 60, y esta fuerza de acá, que vale 80. ¿Estas fuerzas de dónde aparecen? De la descomposición de esta fuerza grande de 100. Entonces voy a hacer el diagrama, ya hice el diagrama de cuerpo libre, ahora voy a analizar en el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Y qué pasa en el eje X? A ver, ¿qué pasa en el eje Y? Miren, como me están diciendo que está en reposo, velocidad cero, reposo, cuando hablamos de reposo, estamos hablando de velocidad igual a cero. Y velocidad igual a cero es equilibrio. Equilibrio estático. Y el equilibrio estático significa que las fuerzas, en este caso, como estamos hablando del eje Y, las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? A ver, en primer lugar, la fuerza de 80. Más la fuerza de rozamiento estático. ¿Y qué fuerzas van hacia abajo? El peso. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa en el eje X? Similar, ¿verdad? Porque el cuerpo está en reposo. Fíjate que estoy haciendo todo esto, antes lo hacíamos directo porque quiero poner énfasis en esta diferencia. ¿Qué pasa en cada uno de los ejes? Cada vez nos vamos a complicar un poquito más la vida. En reposo significa que la velocidad es igual a cero. Esto realmente ocurre en tu cabeza, ¿no? En tu cabeza este es este análisis. Ahora lo estoy poniendo. Equilibrio estático. Eso significa que la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha. ¿Qué fuerzas van hacia la izquierda? La normal. ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? 60. Listo. A ver, ¿qué más? Bueno, según yo ya terminé mi análisis, pero vamos a poner todos los datos que tengo aquí. Recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Cuánto vale la masa? Vale 14, es un dato, y el peso vale 10, o sea que el W vale 140. ¿Dónde puedo reemplazar eso? ¿En qué fórmula aparece el W? Aquí, miren. Entonces, el 80 más F sub S es igual a 140. F sub S va a ser igual a 140 menos 80. Ahí está la parte más difícil que es restar, ¿no? 60. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estático es igual a 60 newtons. ¿Ya? 140 menos 80. ¿Sí? Listo. El bloque está en reposo, hallar la fuerza de rozamiento. Nos complicamos un poquito más la vida. Primero, ¿se mueve? ¿Se mueve? No. Entonces estamos hablando de rozamiento estático.
Pero acá nada más, mira, sentido común. Imagínate que estás en una rampa y tú eres esta fuerza y quieres llevar este objeto hacia arriba. Y el cuerpo está en reposo. ¿Por qué crees que está en reposo? Obviamente porque aparece una fuerza de rozamiento a lo largo de esta superficie en sentido contrario. Profe, vale 30. Tranquilo, esto lo vamos a calcular del diagrama de cuerpo libre. No pienses que vale 30, ¿eh? Sería cometer un error por no saber aplicar el diagrama de cuerpo libre. No vale 30. Uno podría pensar, profe, pero si acá está jalando con 30, acá esta fuerza tiene que ser 30 para que no se mueva. Yo sé que estás tentado a hacer eso, pero no es lo que ocurre en realidad. A ver, acá vamos a... Ah, perdón, acá lo tenía que mantener, ¿no? Bien, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Se mueve? La respuesta es no. Si no se mueve, estamos hablando de rozamiento estático. Rozamiento estático. Y recuerden que el rozamiento estático es mayor o igual a 0 y menor o igual a un rozamiento estático máximo, donde el Fs máximo es igual al mu sub s por la normal. ¿Ya? Muy bien, entonces con esos datos voy a empezar a hacer el diagrama, y esto ya lo hemos venido haciendo, ¿eh? Varias veces. Acá está la rampa, esto es el bloque, tengo la fuerza F, que vale 30. Acuérdense que esto de acá, yo hablaba de que esto es el eje X y esto de acá es el eje Y. A partir de este punto, perdón, no era, a partir de este punto se dibujaba el peso. Muy bien, y yo lo dibujaba acá o cualquier punto, da igual. Aquí está. Esto es el peso, ¿ya? Y ese peso yo lo tenía, esa fuerza, y la fuerza normal, ¿verdad? Esa fuerza gravitatoria yo le tenía que descomponer, porque no me servía como estaba así. A mí me sirve tener las fuerzas horizontales o verticales. Entonces, en este caso, voy a descomponerlo a lo largo del eje, a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Así, ¿recuerdan? Entonces acá voy a dibujar la fuerza, una componente, y a lo largo de la vertical otra componente. Esta componente, ¿cómo se podría calcular? Ya sabíamos que si este ángulo era 37, voy a hacerlo con otro color. Si este ángulo era 37, este ángulo también es 37. ¿Ya? ¿Está bien? Eso ya lo habíamos visto por geometría. Entonces, el que estaba opuesto acá, este es el que está al costado y este es el que está opuesto. Este sería W por coseno de 37. Y esto sería W por seno de 37. No se está notando por el color, ¿no? Bueno, acá voy a cambiar de color. El W es igual a masa por gravedad por coseno de 37. Y esto es masa por gravedad por seno de 37. ¿Por qué coseno y por qué seno? Simplemente tienes que ubicar este ángulo de acá. Este ángulo de acá va a ser igual a 37. Eso lo sabíamos por geometría. ¿Y cómo así? A ver. Este es 90, esto es 90. Fíjense cómo es algo así. A ver. Estamos acá, acá. Este es 37. Esto es 90 grados. Bueno, esto es 90 grados.
Y este angulito es esto de acá. Entonces, si esto es 37, esto vale 53. Opuestos por el vértice, 53. ¿Y esto cuánto vale? 37. Pero eso no es nuestro tema. Nosotros aplicamos siempre que si tengo una rampa, esto vale 37, yo tengo acá un objeto y tengo esta fuerza de acá, este ángulo es el mismo, ¿ya? Pero recuerda que eso es geometría, eso no es física. Muy bien, ¿qué más? ¿Podemos hacer este cálculo? Sí, porque me dan de dato todo. 3, esto vale 5, y esto vale, coseno de 37, ¿cuánto vale? 4/5. Perdón, el G vale 10, ¿no? ¿Cuánto vale eso? 24. Y acá sería, sería 24, sí, ¿no? A ver, esto sería 3, que es la masa, 10, que es la gravedad, y el seno de 37, que es 3/5. Y eso sería igual a 18. Entonces, yo tengo una componente aquí que vale 18, esto vale 18 y esto vale 24. ¿Me falta otra fuerza? Sí, la fuerza de rozamiento. Voy a dibujarla acá. Y aquí también nos vamos a quedar. La fuerza de rozamiento. Ahora sí analizo cada uno de los ejes. Eje Y. En el eje Y no se mueve. En el eje Y su velocidad es 0. Y si su velocidad es 0 en el eje Y, significa que en el eje Y tiene un equilibrio, está equilibrado en el eje Y. ¿Qué podemos decir? Que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y? Simplemente la fuerza que se va hacia arriba es N y la fuerza que va hacia abajo es mg por coseno de 37, que ya sabemos que vale 24. No hay otra fuerza más. Entonces sabemos que la normal es igual a 24 newtons. En este caso no me sirve mucho, pero ya está, hicimos ese análisis. En el eje X, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale su velocidad? También 0, porque está en reposo. Si la velocidad es igual a 0, estamos hablando del equilibrio estático. Y eso es que las fuerzas que van hacia la derecha igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? F y nada más. ¿Qué fuerzas van hacia la izquierda? Sería este W, seno de 37, más la fuerza de rozamiento. ¿Ya? F, ¿cuánto vale? Vale 30. Esto acá ya lo hemos calculado, lo voy a volver a poner, mg seno de 37, más fuerza de fricción estática. 30 es igual a, esto ya lo hemos calculado y vale 18. ¿Cuánto valdría F sub S? Valdría 12 newtons. ¿Ya? Y esa sería mi respuesta. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Cuál va a ser la tarea? La manera de que ustedes aprendan física no solamente es resolviendo ejercicios. Tienen que entrenarse en tener una intuición de lo que pasa a su alrededor, tratando de explicar justamente eso que está pasando, aplicando algunos conceptos de física.